Los vuelvo a saludar a todos en el nombre de Jesús. Amén. Y en el nombre de la universidad. Bienvenidos a esta videoconferencia, donde vamos a tratar el tema planeamiento estratégico. Vamos a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí reunidos. Y como dice tu palabra, donde están 2 o 3 en tu nombre, allí tú estás. Gracias. Aquí estás en medio nuestro, estás en nosotros, con nosotros, Señor. Pedimos en esta noche tu bendición. Tu Espíritu Santo nos inspire, nos dé el entendimiento y la sabiduría para aplicar lo aprendido, Dios. Por favor. Para poder servirte con excelencia, poder capacitar y entrenar a otros y extender así tu reino, Padre. Por favor. Señor, mi Dios, haz de nosotros los instrumentos que tú quieres que seamos en tus manos para llevar tu mensaje de salvación, de paz, de amor, de servicio, hacer que este mundo pueda encontrar la esperanza en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, en esta noche entonces vamos a tratar el tema ya de planeamiento estratégico, pero igual como en las veces anteriores, quizá voy a hacer un pequeño preámbulo. Habíamos estado estudiando lo que era pensamiento estratégico. Y quiero hacer algo muy puntual, que cuando hablamos de planeamiento estratégico estamos hablando de un plan estratégico. Y quizá, de alguna manera, quizá algunos de ustedes, como lo decíamos la vez pasada, tienen quizá un plan estratégico. Pero la gran mayoría casi no tiene un plan estratégico. Como les decía, si nosotros tuviéramos la curiosidad de tener o tomar los 5 planes de trabajo de los 5 últimos años, nos vamos a dar cuenta de algo que, excepto con algunas variables, pero que casi es lo mismo, se ha repetido lo mismo año tras año. Y otro detalle que también es bastante importante, y más que importante es definitivo, es entender que si hablamos de un plan estratégico, tenemos que hablar de personas que van a ejecutar ese plan estratégico. Entonces, si el plan estratégico yo lo hago a 3 años, no puedo pensar en formar una directiva para tal cosa o para tal cosa o para tal cosa o determinado programa o proyecto. Lo que yo tengo que formar es un equipo. Entonces, lo que se vuelve que el recurso humano es fundamental para que funcione todo plan estratégico. Y el equipo, el recurso humano, tiene que estar ubicado, en este caso nuestro, tiene que estar ubicado de acuerdo a los dones y beneficios que Dios le haya dado, para que así pueda funcionar el plan estratégico y lo que en él se planifica. Les doy un ejemplo. Si estamos hablando de desarrollo o servicio en la comunidad y hablamos de un programa de desarrollo comunitario, pues yo tengo que pensar que voy a poner personas capacitadas y entrenadas para ello. No puedo darle la responsabilidad que lo dirija o lo ejecute alguien que no tiene ningún tipo de conocimiento sobre desarrollo comunitario. Y lo que es más importante y trascendente, si Dios no le ha dado ese ministerio, ese don, ese llamado, para que trabaje desarrollando la comunidad. ¿Me estoy dejando entender? Ya saben cuál es la mecánica, ¿no? Levantan su manito nomás, ¿sí? Amén, amén. Entonces, y ahí tenemos que ir pensando que eso nos va a llevar a un replanteo, nos va a llevar a una relectura de cómo estamos desarrollando la iglesia, de cómo estamos desarrollando el ministerio. Porque cuando ya estamos hablando de pensamiento estratégico, estratégicamente yo tengo que poner también los hombres y mujeres, jóvenes y aún niños en los lugares
exactos y precisos a lo cual Dios determinó para sus vidas. No puedo ponerlo a un evangelista a que se haga cargo, no digo que no lo pueda hacer, lo puede hacer a veces quizá por capacidad, pero lo que puede hacer a un evangelista para que se haga cargo de todo lo que viene a ser la educación cristiana, cuando él no tiene ni la capacidad, ni la preparación, ni el llamado, ni la vocación, ni las habilidades, ni los dones para eso. O viceversa, poner a un maestro como evangelista, aunque todos desarrollamos de alguna manera la evangelización. En mi caso, yo he tenido la bendición bien grande que muchas veces cuando he estado dictando clases se han convertido personas, se han restaurado personas, ¿no es cierto? Han ocurrido cosas, pero eso no es lo cotidiano, eso es lo extraordinario y lo sobrenatural. Pero en un evangelista, pues eso es normal, porque a eso lo llamó Dios, a ver que las personas se arrepienten y son pues consagradas a Dios, a Jesús, ¿no? Entonces aquí si hablamos de plan estratégico, lo primero que nos tiene que venir a la mente estratégicamente ya estar pensando en que tengo que formar un equipo para tal cosa. Y esto empieza cuando la misma elaboración, quizá me voy a adelantar un poquito, pero es con la misma elaboración del plan estratégico. Para elaborar un plan estratégico yo tengo que formar un equipo. Y tengo que utilizar una herramienta en planificación o en planeamiento que se llama planeamiento participativo. Lo que quiere decir es que no lo hace un grupo, sino lo hacen todos los involucrados, en este caso la iglesia. ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender? Repita lo último, doctor, cuando habló de elaborar el plan estratégico, debo formar un equipo y mencionó algo de participación, por favor. Sí, la herramienta que se hace para utilizar el planeamiento, lo más adecuado en la reunión anterior, alguien me preguntó justamente qué se podría hacer para evitar la menor o la resistencia, o sea, para que haya menor resistencia posible hacia el cambio. Y la menor Ajá. resistencia posible al cambio empieza así cuando todos son involucrados en la planificación, ya sea del plan estratégico de cualquier evento o de cualquier actividad. Entonces, cuanto mayor participación haya en el planeamiento estratégico, menor resistencia va a haber al cambio, porque ese plan o ese cambio está siendo propuesto, o al menos por la mayoría, ¿no? No todos quizá, pero por la mayoría, ¿no? ¿Sí? Entonces allí, o sea, bueno, no solamente de este momento, yo creo que ustedes ya tienen que haber venido pensando, han estado estudiando, han estado refrescando algo. Entonces la necesidad de que haya un replanteo en su ministerio, no estoy diciendo porque la iglesia cuadrangular tiene una estructura muy establecida y que es correcta, pero independientemente de la estructura orgánica y administrativa y aún eclesial del concilio, tiene que irse pensando en formar los equipos que tienen que estar articulados y encajados dentro de esa estructura. O sea, la estructura no se puede romper. ¿Estoy claro con eso? Sí, está bien. No se puede ni se debe romper, ¿no es cierto? Se debe mantener. Por eso es la habilidad, en este caso del pastor, que viene a ser el líder estratégico, que tiene un pensamiento estratégico. Entonces, ¿cómo hace para poder desarrollar justamente equipos sin que se rompa la estructura y se mantenga el orden establecido, ¿no? Y hacerlo funcionar de la mejor manera y alcanzar las metas y objetivos. ¿Sí? Y es ahí donde yo puedo pensar, entonces, que sí me va a funcionar un plan estratégico. Antes de pasar adelante, ya entrar de lleno en el tema, quisiera tener un pequeño conversatorio entre ustedes de que, de acuerdo a lo que hemos visto, lo que viene a ser liderazgo estratégico, pensamiento estratégico, ¿cuál es, quisiera su comentario o su aporte a lo que podría ser el planeamiento estratégico? Entonces, el que desee hablar, pues levanta la mano o simplemente apertura su micrófono. Bien, Pastor Marcos, adelante.
No se le escucha, Pastor Marco. ¿Sí? Bien, por mientras va a hablar el Pastor Cubilla. ¿Sí, Pastor Cubilla? Sí, hermano Millán, el plan estratégico tiene que ver mucho de acuerdo a la visión y a la misión de la iglesia. Tiene que ir de acuerdo a la misión y la visión, ¿verdad? Exactamente. Ahora, el tiempo depende, 2 a 3 a 4 a 5 años. Es aconsejable, nos estamos adelantando un poco, pero es bueno, por eso quería este conversatorio para ir recogiendo algunas ideas de todo esto, ¿no? Sí es aconsejable de que el primer plan estratégico que se haga sea un horizonte de 3 años, un horizonte corto. ¿Para qué? Para que justamente se puedan hacer las variables, los ajustes, los cambios que sean necesarios, ¿no? Quiere decir que a medida que se va caminando en el plan estratégico, se puede ir quitando y se puede ir reenfocando, en otras palabras. Claro, porque el plan estratégico, pues, ya ahora lo vamos a ver, de que no solamente es el señalamiento de algunas actividades o de determinadas actividades, sino corresponde hacia otros aspectos. ¿Sí? Gracias. Profesor, Sí, diga. una de las necesidades que yo encuentro en nuestro ministerio pastoral es poder encontrar una guía de cómo tener un equipo, porque a veces, como usted bien planteaba sobre un evangelista en una posición que no, nos equivocamos y de acuerdo, y nosotros, la mayoría de nosotros como pastores, por lo menos en mi caso, mi formación académica no fue tan fuerte como para desarrollar habilidades, para desarrollar también un equipo y escoger personal. Entonces no es tan fácil a veces para mí. Yo veo a otros, por lo menos acá en las asambleas de Dios, se escogen diáconos y los diáconos son escogidos por la congregación. Estos muchas veces lo único que hacen es hacerle un bloqueo al trabajo pastoral, porque es la congregación la que está escogiendo. Pero a veces nos cuesta. Yo exactamente no estoy como una iglesia organizada, por lo tanto la iglesia no escoge líderes, diáconos para trabajar conmigo. Pero es un dilema tener un equipo de trabajo. En mi caso ha sido un dilema. Perdón, pastor, la pregunta. ¿Usted es de Asamblea de Dios? Es correcto, profesor. Ok, entonces usted conoce al pastor Quintero. Sí, es correcto. Yo lo he tenido en la iglesia predicando. Claro, pues, y yo estuve con él trabajando y él fue que me llevó allá con los indigentes en la zona, allá arriba, en la zona que está ahí por un muelle en que le llevábamos café. Ahí salimos consagrados. Qué bien. ¿No? Bien, es que justamente, mire lo que yo les decía, que viene la habilidad, viene enloquecer un líder estratégico con pensamiento estratégico dirigido, lógicamente, básicamente por el Espíritu Santo, para que yo, sin romper la estructura, sin cambiar la estructura administrativa, eclesiástica, entonces yo pueda formar un equipo. De que ahí volvemos otra vez y permítame decirle de que, pues, lamentablemente, solamente un pastor, uno o dos creo, hicieron llegar el estudio inductivo de Efesios 4, 11 y 12. Ahí sí ya no se escucha. Entonces, y ahí, pastor, cuando usted habla justamente de eso, que es difícil formar un equipo, ahí está la clave. En el versículo 12 está la clave de cómo formar un equipo. La clave de cómo formar un equipo está en Efesios capítulo 4, verso 12, Romanos capítulo 12, verso 5, si mal no me recuerdo, y está en Primera de Corintios también, en el capítulo 12, y
también está en hebreo. En otras palabras, para no enredarles tanto, la clave está en saber realmente que somos un cuerpo de Cristo. Número uno, el primer principio que tenemos que estar metidos en nuestra cabeza y en el alma, el corazón, que somos cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Si yo lo tengo eso metido en el alma como una llama ardiente, que somos un cuerpo de Cristo, voy a entender que no todos tienen la misma función. Cuando perdemos nosotros de vista esto, que es cuerpo de Cristo, aunque ustedes me dirán, no, pero eso lo tenemos bien claro, eso lo enseñamos, la doctrina y todo lo demás, pero la vivencia, ¿qué cosa es lo que quiere decir la vivencia? En la parte práctica, cuando yo lo llevo, cuando yo tengo un grupo de 2, de 5, de 20, de 100, tengo que entender que cada uno de ellos tiene una función en el cuerpo de Cristo, no en la iglesia solamente, o únicamente en la iglesia, sino primeramente tiene una función en el cuerpo de Cristo. Y esa función es la que va a hacer que se desarrolle en la iglesia local. ¿Sí me dejo entender? Pero a veces le hemos invertido. Nosotros buscamos primeramente la función de la iglesia para después de que él pueda buscar realmente la función en el cuerpo de Cristo, cuando es a la inversa, ¿no? Entonces la clave para formar un equipo, yo como pastor, tengo que estar justamente orando, pues buscando, le ponía el ejemplo de lo que hizo Jesús, para cuando iba a elegir a los 12 apóstoles, él pasó toda una noche orando y al día siguiente los eligió, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros como pastores también, por la cercanía que tenemos con los hermanos, pues nosotros vamos a ir, como dice, pues por ahí olfateando, mirando, obviamente para qué puede ser que él tenga ese llamado o no, tenga esos dones, esas habilidades o no, para seguirlos más o menos desarrollando, entrenando, mentoreando en aquello. Entonces, eso va a hacer que me vaya consolidando un equipo. Por eso que yo también le decía, formar un equipo no es decir ya tú, o vayamos a elegirlo, sino es un proceso. El solamente elegir es un proceso, formarlo es otro proceso, entrenarlo otro proceso y ponerlo a trabajar es otro proceso. Dios es un Dios de procesos. Amén. Como Dios es un Dios de estrategias. ¿Sí? Entonces allí hay que tener, por eso les decía que cuando tenemos bien claro y definido, les hablaba el otro día en la reunión anterior, cuando tengo tan claro y definido de que yo he sido llamado pastor y he sido llamado pastor y pastor para toda la vida, entonces pues yo me voy a volver así como mi cabecita blanca, entonces pues realmente entrenando y formando hombres y mujeres. Entonces quiere decir de que, como dicen los colombianos, pues no me da tanto afán. O sea, sí puedo tener afán, pero también a la misma vez entender que es tratar con hombres y mujeres, no es de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Empezando con nuestra propia vida. Aún nosotros tenemos la necesidad de seguir siendo entrenados, formados, enseñados. Miren, ustedes están ahí, yo estoy acá, yo también sigo estudiando, yo también sigo viviendo. En algún momento también ustedes me compartirán, yo los escucharé, no solamente los escucharé, aprenderé y pondré en práctica lo que ustedes me enseñen. O sea, es un proceso que nunca acaba. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, y aquí les voy adelantando que cuando hacemos por eso un plan estratégico, vamos a hacer que uno de los ejes temáticos del desarrollo en el plan estratégico sea la educación. Entonces yo tengo que pensar de que el perfil del cristiano que yo quiero llegar a tener en tantos años, ¿sí? Y no es que no es que nosotros digamos, no, pero es que el que tiene que formar es Cristo, sí, Cristo lo forma, pero hay un gran detalle, que Él los forma, pero a través de nosotros, usándonos a nosotros. Él es el que hace la obra, empezando con nosotros mismos, ¿sí? Profesor, pero aún así es un gran dilema esto de la selección de un equipo, porque muchas veces se hace complejo por la pasión que la gente tiene, por la vida espiritual pobre de la gente, en algunos casos. A veces no es tan sencillo. He leído sobre planeamiento estratégico a John Maxwell, he leído plantadores de iglesia, he leído algunas cosas sobre esa, Rick Warren,
y suenan bonitas, y me gustan, elegir a personas según los dones, pero cuando uno está en el campo, a veces no es tan sencillo. Claro, sin ánimo de contradecir, hermano, pues yo creo que esto quisiera que usted se lo recuerde siempre, proceso. Usted no elige, usted primero, cuando usted tiene en su corazón, dice, Señor, ayúdame, quiero tener un equipo. El primer paso que hace, lógicamente es obvio, eso quizá no tengo por qué mencionarlo, pero es orando. El segundo paso no es elegir, el segundo paso es comenzar a trabajar con ellos, y Dios va a ir justamente poniéndolos en el lugar de acuerdo a lo que van haciendo. Pues en otras palabras, como que lo vamos probando, si se puede decir así, ¿entiende? O sea, sin haberlo elegido, sin haberle nombrado, sin haberle dicho que tiene esto, no, simplemente yo como pastor y como soy su entrenador, soy su mentor y soy el que tiene que formarlo, le digo, mira, acompáñame un momento, vamos a evangelizar. Yo no soy evangelista, ¿no es cierto? Pero bueno, yo no lo voy a decir, no soy evangelista. Le digo, vamos, acompáñame a evangelizar. Mira que vamos a ir aquí a repartir tratados. Simplemente Él te va a acompañar. Pero en tu corazón está mirar cómo se desenvuelven en esa tarea. Así de sencillo. ¿Me entiendes? Entonces, eso me parece muy interesante. Eso me parece muy interesante. Y la mayoría de las veces no ponemos eso en práctica, o no he puesto en práctica el texto que dice que el que quiere ser diácono hay que ponerlo a prueba primero. claro, pues es que muchas veces hemos entendido, perdonen que también esto, es que quizá por los largos años que Dios me ha permitido y todavía, gracias a Dios, todavía sigo en la brecha entrenando y formando hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, le doy un ejemplo ahora. Yo en este momento estoy en Perú, esta vez que estuve en Perú, entonces pues estuve haciendo unos trabajos también de la obra y todo de la universidad, y allí pues hay un joven todavía, 27 años tiene, pero él tiene muchas habilidades para lo que es la parte digital, virtual y todo. Entonces, bueno, ya me viene, le dije, mira, vas a ayudar en esto, vas a hacer. Entonces comencé desde acá, después le dije, mira, te vas a ir a ayudarme en todo lo que viene a ser lo que son las redes sociales. Para esto, mira, hay un curso de Community Manager, lo comencé a orientar, pero pasaron ya como 15 días, 20 días y me di cuenta que por ahí no disparaba. Entonces, pero lo que sí me di cuenta, la habilidad para poder encontrar los procesos que hay que hacer en ciertos programas. Entonces, por ahí lo estoy direccionando y por ahí me está dando resultados. Entonces, uno tiene que, o sea, sin entrar en decir, mira, que es una prueba, no, simplemente uno, es que uno como pastor, ahí viene que puede decir que es un formador. No es que uno tenga que saberlo todo tampoco, ¿no? Entonces, pues un día puede agarrar y le dice, mira, ¿sabes qué? Pero mira, tengo una necesidad de que si puedes enseñar aquí este curso o esta lección, aquí a este grupo de hermanos, mira, así de simple, así como quien no quiere la cosa. Van y lo tiras al ruedo y vamos a ver cómo se desenvuelve. ¿Entiendes? Y no tanto para mirar sus capacidades también humanas, sino sobre todo cómo es que Dios lo usa. ¿Entiendes? Porque nosotros sabemos discernir eso, ¿no es cierto? Tenemos una capacidad de discernir, o sea, cómo Dios va obrando en cada vida. A veces no al 100%, pero sí tenemos cierta certeza. Entonces, y eso por decir, y ese proceso no es de la noche a la mañana. Se va a ir dando, se va a ir dando, se va a ir dando. Y Dios va a ir añadiendo. Y vuelvo y perdonen que le puedo decir que tome mi experiencia como ejemplo, pero es lo más cercano que puedo tener. Justamente hoy mismo en la tarde acabé de ya conversar con un pastor también de las asambleas en Perú, pero él es maestro de profesión, es inclusive subdirector de un colegio. Y hoy ya justamente ya quedamos de acuerdo, él me va a ayudar en desarrollar digamos, las lecciones van a estar más interesantes, ya interactivas, ¿no? Como multimedia. Entonces él me ha dicho que sí, bueno, vamos, entonces, por ahí vamos ya con él, ¿no? Entonces, y ese es el trabajo que se tiene que ir dando.
con el hermano José Luis, que es evangelista allá en Estados Unidos. Yo me pasé casi 3 años con él, formándolo, entrenándolo, y ahora él es el que dirige allá todo lo que es capellanes también en Estados Unidos, ¿no? Entonces, así es un proceso que uno tiene que ir dando. Pues lo que es, hemos decía de que uno no necesita romper las estructuras, y los equipos se van dando cuando uno tiene esto en el corazón, ¿no? Tiene Efesios 4:12 metido en el corazón, no el 11, ¿no? Sino el 12, ¿no? ¿Entiendes? Sí, pastor. Sí, yo también quería hacer un aporte. El versículo 13 de Efesios habla de que este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Es todo el resultado, ¿verdad? Del trabajo que se hace con el plan, ¿verdad? Con el equipo de trabajo. Y entonces uno comienza a ver los resultados. El versículo 13 lo explica, ¿verdad? Que ya vamos a darnos cuenta del trabajo que se hizo con los grupos de trabajo, con el equipo de trabajo, con los hermanos que están en proyecto, y ese es el resultado según el versículo 13. Es algo que me hace ver los resultados del trabajo del plan estratégico. Exactamente, ¿no? O sea, y eso, como lo decía, es un proceso. Bien, entonces ahora vamos a entrar de lleno ya en lo que es el plan estratégico. Sí, vamos a compartir. Bien. Bien, entonces ahora vamos primeramente a ver cómo también en la anterior conferencia les hablaba que había la necesidad, cuando uno tiene pensamiento estratégico, hacer una relectura, hacer un cambio en nuestra manera de pensar en muchas cosas. Vamos a ver que el planeamiento estratégico no es una alternativa, ni tampoco es algo que si lo debo hacer o no lo debo hacer, o que si lo hago bien o si no lo hago. O sea, que parte de Jesús mismo. Jesús nos enseñó, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea, Jesús nos está enseñando lo que debemos hacer. Y si nosotros hemos sido llamados para hacer lo que Jesús nos mandó a hacer, entonces tenemos que empezar por allí. Y hay una enseñanza mucho más clara, que es la que siempre me ha impactado, viene mías, siempre me ha llevado, digamos, inclusive como un paradigma. Cuando se presenta ante el rey para decirle lo que él tenía en su corazón para poder hacer el viaje a reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuánto volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. ¿Se dan cuenta? Y eso es una de las cosas que nosotros muchas veces hemos caído en dejar diciendo, el tiempo es de Dios. Es correcto, el tiempo es de Dios. Él es el soberano del tiempo. Pero Él nos delegó ciertas áreas o cosas para que nosotros determinemos los tiempos bajo la guía de Él. Y Él
Y él, y Nehemías justamente le dijo exactamente los días que iba a demorar su viaje. Y así fue. Además dije al rey, si le parece al rey que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Él necesitaba ser investido de poder, de autoridad. Y en el verso 8 dice, y carta para Safá, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. No sé cómo será, bueno, casi no he tenido mucho conocimiento de esto de la iglesia cuadrangular, pero en mi época, cuando recién empecé en el ministerio, era casi común en las asambleas de Dios, se ha utilizado bastante esto, al menos en Perú ya casi no. Me refiero aquí a las casas pastorales, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que produjo? Justamente que nosotros no tuviéramos la previsión de tener una vivienda. Porque cuando salíamos de la iglesia, pues salíamos ¿a dónde? Y si no teníamos la bendición de ir a otra iglesia, pues entonces ya no teníamos vivienda. Pero aquí vamos a ver que Nehemías se preocupó no solamente del templo, sino de su propia vivienda. Aquí nos deja una gran enseñanza y ahí se las dejo para que reflexionen, ¿sí? Sí, amén. Y viene luego la gobernadora del otro lado del río y le di las cartas al rey. El rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. O sea que le dio también personal. Podría hacer la tarea, ¿sí? Sí, recursos, hermano. Bien. Una vez visto que el planeamiento estratégico entonces es algo que viene de parte de Dios, no es una opción. Vamos a ver qué cosa es el planeamiento estratégico, ¿sí? Es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente, así como su nivel de competitividad, con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro. El proceso del planeamiento estratégico parte, dice, por quiénes somos y por qué estamos aquí. La visión, la misión. Esta parte de aquí. Perdón. Esta parte de aquí, quiénes somos, quizá lo tenemos bastante claro. Y cuando dice, ¿por qué estamos aquí? No se refiere solamente a como persona, ¿no es cierto? Entonces, no se refiere a que esté como persona, sino en este caso con la iglesia. ¿Para qué está la iglesia? Yo sé que todos van diciendo, pero aquí estamos para predicar las buenas nuevas y para ganar almas para Cristo. Es lo primero, lo fundamental. La columna vertebral, pero es todo lo que hay ahí. ¿Para qué estoy yo en esta comunidad, en este pueblo, en este distrito, en este barrio? ¿No es cierto? Entender el por qué la iglesia está allí. ¿Cómo lo hacemos y cómo sabremos si hemos llegado y a dónde estamos? Aquí lo que decíamos es el diagnóstico situacional y definir las estrategias y los objetivos estratégicos. Bien, antes de avanzar con esto, quisiera que podamos, ya como le dije, nos vamos a demorar un poquito y vamos a poder hacer me perdí. Bueno. Bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica, así con todo lo que hemos hecho. ¿Qué le parece si nosotros tomamos como ejemplo, no sé quién quiere hacerlo, para hacer un diagnóstico situacional
Vamos a hacer, digamos, una especie de un FODA que viene a ser fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de alguna de las iglesias, o ya puede ser una iglesia hipotética, o podría ser también de alguna organización hipotética. No sé, ¿qué sugieren ustedes para poder poner en práctica, para hacer un pequeño FODA, para conocer justamente dónde estamos, ¿no? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué sugieren para poner en práctica esto? ¿Alguna sugerencia? Ok, yo tengo un ejemplo, no sé, puedo aportar un ¿Perdón? ejemplo para ese ejercicio. ¿Puedo aportar un ejemplo para el ejercicio, pastor? Sí, sí, dígame. Eh, un análisis FODA, ¿no? Ujú. De la iglesia de nosotros. Nosotros somos pastores bebé, desde el punto de vista de que tenemos 3 años pastoreando. Inclusive puedo aportar acá al compañero que dice que deseaba formar un equipo. Me identifico totalmente con lo que usted le señalaba a él. Soy testigo de ello. Yo recuerdo cuando llegamos a la iglesia y o sea, nos recomendó, un pastor nos recomendó para allá, para tomar la obra, porque había una situación allí delicada. Entonces no había escuela dominical y nos encargamos de levantar lo que era la escuela dominical. No se hacían oraciones matutinas, así que decidimos ir en la madrugada a hacer oraciones matutinas. Yo hice el llamado de la iglesia, empecé yo solo yendo. La primera semana, después se me pegó un hermano de la iglesia ahí, después se me pegó otro, se me pegó otro. Bueno, a la razón de que hoy, aunque la iglesia es pequeña, no somos más de entre 40 y 50 miembros aproximadamente, somos, hay una variación, no es menos de 5 a 10 más o menos aproximadamente personas a la matutina, que van, algunos les tocan unos días, otros decidieron ir todos los días, y eso nos permitió precisamente elegir el equipo de trabajo, porque estas personas que iban a la matutina son las personas que decían sí en la evangelización, que decían sí para todo, para todo. Así que fue fácil formar un equipo de trabajo a partir de esa experiencia. Así que sí, estoy de acuerdo con usted. O sea, uno no elige ni nada, uno no nota que tú a lo loco, sino que uno va trabajando y uno en el medio del trabajo se va dando de cuenta y allí entonces uno va eligiendo. Puedo iniciar compartiéndole la fortaleza y las oportunidades, ¿verdad? Sabemos que el análisis FODA contiene 4 elementos, que son las debilidades, que son internas, ¿verdad? Son las debilidades, las situaciones por ver, por corregir dentro de la organización. Las amenazas, que es lo externo, son las situaciones que vienen de afuera, que pueden constituirse en amenaza de la obra. También tenemos las fortalezas, que es interno, es lo que es la iglesia, el fuerte de la iglesia, y las oportunidades, que es a lo externo, lo que nos ofrece, ¿verdad? La comunidad y todo lo demás, todas las oportunidades de alcanzar la meta propuesta. Así es que partiendo de ese análisis, quiero compartirle con ustedes una fortaleza que anotamos ahí, alguna fortaleza que hemos anotado allí. Por ejemplo, el recurso humano. Contamos en la iglesia, a pesar de que la iglesia es pequeña, con un recurso humano preparado secularmente. El 80% de la iglesia, de los miembros de la iglesia, tienen título universitario. También el equipo de trabajo de que nos hemos rodeado son personas que están dispuestas a llegar hasta el final, son personas fieles a Dios. Creemos que es otra fortaleza, ¿verdad? De un equipo de trabajo que se deja guiar, ¿verdad? Y también hemos notado una iglesia que desea ser instruida, o sea, cada vez que programamos enseñanza, clases, inclusive los viernes formalmente tenemos viernes de enseñanza y hemos enseñado desde la palabra de Dios hasta temas como la ideología de género, precisamente cuando querías implementarlo. O sea, siempre estamos trayendo temas actuales para ilustrar a la iglesia le gusta. Entonces,
tenemos una iglesia en esa fortaleza que desea ser instruida y que permite en esa parte ser guiada. En cuanto a oportunidades, vemos que tenemos una comunidad que quiere ver un evangelio de poder. O sea, necesitamos realmente pasar de la parte textual a la parte de prodigios y milagros, donde se ora por las necesidades de la comunidad y, como no, también se atiende las necesidades de la comunidad y se pueda resolver una comunidad, ¿verdad? Vemos una comunidad que necesita ser pastoreada y inclusive creo que es una gran oportunidad porque es una comunidad donde hay pocos evangélicos. Es una barriada donde las personas, todos trabajan, estudian, y es muy difícil llegar. Por ejemplo, no fue difícil comparado con nuestra experiencia anterior, por ejemplo, lo de los grupos de crecimiento. En nuestras experiencias que hemos tenido en la iglesia anteriormente, donde nos congregábamos, si uno organizaba un grupo de crecimiento, usted ponía el refrigerio, se le llenaba eso de personas y era fácil predicar la palabra de Dios. Pero aquí, como la gente trabaja y está acomodada y estas cosas, eso, o sea, no le va a ir por un refrigerio y por un coffee break y esas cosas. O sea, es un poquito más difícil. Así es que sí tenemos una comunidad donde hay pocos evangélicos, pero una barrera, bueno, creemos que eso es una gran oportunidad y se puede hacer una gran cosecha. Estas son lo que son las fortalezas y las oportunidades que podemos aportar del trabajo que hemos hecho acá con nuestra congregación. Excelente, excelente, pastor. Felicitaciones. Bien, ¿alguien más? Pastor. Sí, pastor Chabelo. Muy bien, gracias. Bueno, estamos en una congregación bastante moderna, nada más. Casi el 85% de la población es jóvenes. Además son personas que están también estudiando, son universitarios. El 50% de ellas tienen trabajo permanente, el otro restante, un 20 más, son personas que trabajan por contratos. Pero voy a dirigirme pues, en base a ese tipo de plataforma de la cantidad de miembros, que son entre 150 a 180 personas. Y el pastorado, un pastorado joven, tiene 3 años de ser pastores, una pareja. Allí, en esa congregación, es donde yo me congrego y apoyo al pastorado de la iglesia. Pero voy a especificarme ahora al ministerio donde yo estoy apoyando más fuertemente, es el ministerio aquí se llama las águilas, que son los adultos mayores. Cuando hablamos de adultos mayores, contamos con una cantidad de esos hermanos de esa edad, de unas 60 personas de 180, es decir, que es un tercio de la población. O sea que lo que se da en medio de ese grupo es un pensar de cómo es el mover también de la iglesia. Ahora, estoy hablando de la fortaleza primaria de la congregación y ahora del grupo. La población adulto mayor, el 80% de ellos, que son 60, ellos se congregan, tienen esa pausa de venir a su congregación, acuden durante la media de la semana y acuden también en el fin de semana, que específicamente los domingos para su escuela bíblica o escuela dominical. En ellos está el propósito de siempre apoyar a grupos menores de la congregación, llámese adolescentes jóvenes, otra fortaleza. También ellos tienen muy buena comunicación entre sí, aparte de que las redes sociales lo permiten ahora como uno comunicarse en minutos a cualquier cantidad de grupos. Además de ellos, dentro del grupo de la fortaleza de ese grupo, han habido ya pastores que están ahora en su etapa de adulto mayor, líderes que han sido fundadores de otras congregaciones y de la propia. Sin embargo, falta en lo que es la debilidad, nos falta como un peso en la educación, pese a que son de adultos mayores, una educación sostenida y sistemática, porque ellos anhelan abrir obras, anhelan estar en grupos de crecimiento, anhelan estar en hogares para poder abrir y asistir. Ellos lo manifiestan, pero falta, como dije, pues es un pastorado joven.
aún todavía no focalizado ese tipo de trabajo. Otra debilidad es que un 20% de ellos ya tienen, de hecho, por historia y por conocimiento científico y estudios científicos, que ellos van padeciendo de enfermedades reumáticas, de las enfermedades crónicas que ellos tienen. Y hay que sacar entonces ese espacio dentro del mismo grupo, como pastorear a ese grupo de personas enfermas de esa edad, y no lo tenemos. Si no hemos podido formar los grupos de apoyo dentro del mismo grupo. Y estas amenazas nos llevan a disminuir. Una de las amenazas que se están ahí en el horno del fuego es que se van disminuyendo los grupos, o sea, la cantidad de adultos, no porque mueren, sino porque son desatendidos. Entonces, al no tener una dirección propia en el grupo de cómo evitar ese tipo de situaciones que podamos perder por la falta de la asistencia, de la debilidad que tenemos. Y disculpen, no puntualicé una de las fortalezas, y es que ese grupo tiene la mayor cantidad de economía en sus arcas, porque tienen una dirección bonita, que ellos toda la semana, cada uno aporta una cantidad de ofrendas de un lado para hacer fondos, otro para apoyar cualquier momento de riesgo, y otro para apoyar la congregación plena, para apoyar todo lo que son los gastos. Entonces, en cuanto a las oportunidades que tenemos, es porque se congregan, o sea, ellos llegan al momento de la convocatoria, están solícitos en apoyar lo que se solicita. Entonces, visto en una forma puntual en el FODA, si no ubicamos esas debilidades, que es la necesidad del pastoreo y del seguimiento a la misma grupo, podemos ir disminuyendo. Porque al principio, que no lo mencioné, cuando llegamos hace año y medio, 2 años, estaban por un orden de 75 personas. Ahora, en un año y medio, ha bajado a 60. Quiere decir que sí nos hace efecto o daño si no le ponemos cuidado a esta profundidad del estudio o de la vigilancia del FODA. Gracias. Gracias, pastor. ¿Alguien más? Sí, pastor Antonio. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Bendiciones a todos. Amén. Tuve 7 años pastoreando en un área de frontera. Yo estoy en Boca del Toro, con Costa Rica. Por 7 años, pero tengo 2 meses de que me trasladaron a otra iglesia por motivo de que se jubiló la pastora y había que reemplazarla. Entonces me mandaron a suplantar, o no suplantar, sino más bien a continuar el trabajo. Así que tengo que hablar de la que estoy ahora en 2 meses. Fortalezas, la iglesia siempre será la iglesia, la gente, el pueblo, ¿no? El pueblo de Dios, que es el medio, el colaborador de Dios para hacer su obra aquí en la tierra, la gran comisión. Entonces, es una gran fortaleza. Oportunidades tenemos, el área acá son de fincas bananeras, donde son sectores pequeños que trabajan en plantaciones de banano, en el cultivo. Por ende, más del 70% de un escaso recurso. En la iglesia hay un comedor donde nosotros, la iglesia tiene un plan que se está activando, se había desactivado, pero se está activando, para apoyar a las personas en el comedor una vez a la semana o los fines de semana, para apoyarle con la alimentación, no solo lo espiritual, sino también con la parte material. Entre las oportunidades tenemos esa, y tenemos tenemos en la congregación personas latinas, tenemos indígenas, tenemos de 2 etnias, tenemos los teribeños y tenemos los indígenas Nove-Buglé. Entonces, eso yo lo veo como una oportunidad. Aunque yo no hablo dialecto,
yo estoy pensando, antes que termine el año, ya estoy conversando con un miembro que habla en un dialecto para hacer a la semana un culto en dialecto, invitar a la congregación y todos aquellos que son de esa etnia, que puedan ir a la iglesia. Entonces, esa es una oportunidad muy grande para evangelizar y llegar a esas personas, porque nosotros los latinos no entendemos el idioma, no lo comprendemos, pero quiero usar aquellas personas que sí están ahí, que aunque no son muchos, pero usarlo, y es una gran oportunidad para nosotros, no solo la parte del comedor material, sino a través de estos hermanos que tienen, que son de esta cultura. Entonces, una iglesia, además del recurso económico bastante bajo, lo mismo es la educación. Entonces, estamos trabajando mucho en la formación de liderazgo, que son el potencial que Dios pues tiene allí. Entonces, eso, entre las debilidades estaría eso, la parte económica, sobre todo. La amenaza es, está la promiscuidad, está mucho licor, el pandillerismo y drogadicción en la juventud. Entonces, esas son las amenazas que tenemos ahora mismo y es un gran trabajo que hacer. Entonces, quería compartir eso, ¿no? La fortaleza, las oportunidades que tenemos, las debilidades y las amenazas. Entonces, estamos trabajando en eso ya en 2 meses que tenemos de estar ahí y tenemos un trabajo grande a largo plazo. Bendiciones. Bien, pastor, yo quiero dejarle una inquietud. Nosotros tenemos una pastora en La Chorrera, la pastora Nereida Hidalgo de Martínez. Yo cuando estuve allá justamente tuve la oportunidad de trabajar y la tuve como discípula, la mentoría, y bueno, ahora ya está como pastora. Pero yo tengo una inquietud muy grande. Cuando yo estuve allá, justamente una de las tareas pendientes que se me quedaron allá era traducir al Nove Bucle el programa de discipulado básico. Y ahí le dejo sin inquietud. Amén. Sería, pero una gran cosa. Nosotros lo hicimos en una etnia en Perú, que fue el discipulado básico con los aguarunes, y porque yo he trabajado bastante por allá. Entonces, y ahí le dejo sin inquietud. Esa es una gran oportunidad. En Cuna sí ahí está el Nuevo Testamento y hay ciertos materiales en Cuna, pero en Nove Bucle, hasta donde yo sé, no hay nada, creo yo, no sé. Sí, hay bastantes pastores en la misma comarca. La iglesia cuadrangular tiene muchas iglesias allá. Tendría que averiguar si ya están trabajando en lo que es traducción de Biblia y material de discipulado. Cuando yo estuve allá, porque nosotros tuvimos también ahí unos hermanos Nove Bucle, y ellos justamente me manifestaban esa inquietud de que no había nada en esa época. Pero no sé, porque ahí le dejo esa inquietud, a ver si podemos realmente convertir esa amenaza o esa limitación en una gran oportunidad. Amén, amén, así es. Y gracias, pastor. ¿Alguien más? Bendición. Sí, ¿con quién hablo? Bendición. No se escucha, David. Bendición. Sí, se escucha bien, hermano. Sí, no se escucha. Se escucha bien. Elena, ¿se escucha bien? Sí, sí. En antes mi esposo estuvo hablando acerca de la fortaleza y las oportunidades. Entonces quiero completar el FODA con lo que es las debilidades y la amenaza. Amén. Bueno, como se hablaba al inicio, una de las debilidades que también hemos podido observar que es la ubicación de la iglesia. La iglesia está ubicada prácticamente detrás de una casa, entonces para que las personas tengan acceso a ella se le hace un tanto difícil. Entonces, bueno, podríamos decir que sería una de las debilidades también la falta de compromiso de parte de los jóvenes, porque como que tenemos dos generaciones diferentes. Cuando llegamos a la iglesia, la población era bastante adulta. Los hermanos que estaban allí en la iglesia eran hermanos entre 50, 60 años, y ahora que se están agregando los jóvenes, entonces necesitamos entonces crear ese plan estratégico
para involucrar a los jóvenes, para que ellos también participen en todas las actividades que se planifican dentro de la iglesia. Y bueno, eso sería dentro de lo que son las debilidades. Como amenaza, como le mencionaba antes mi esposo, es una comunidad bastante cómoda, acomodados. Ellos prácticamente están siempre dentro de sus casas, tienen todas sus comodidades dentro de ella y también son muy religiosos. Allí lo que impera mucho es el catolicismo y mucho más en este año que estamos a un paso, a un año de la Jornada Mundial de la Juventud. Los católicos están organizados y es una comunidad bastante católica que se nos convierte, podríamos decir, bueno, en una amenaza. También la misma comunidad, vemos la autosuficiencia que sienten ellos que tienen, que muchas veces no necesitan de Dios, pero como hablaba antes mi esposo acerca de la oportunidad que nosotros tenemos, porque a pesar de que económicamente ellos puedan estar bien, sabemos que espiritualmente necesitan del Señor y como decía mi esposo, es una comunidad donde hay que penetrar no solamente con el evangelio de palabras, sino con el evangelio de hechos, como decía el apóstol Pablo, yo no vengo solamente en palabras, sino vengo con prodigios y milagros. Entonces sí, pienso de que esas amenazas las podemos convertir de repente en oportunidades, nosotros metiéndonos más con Dios y dejando que el Señor trabaje de una manera poderosa y sobrenatural en ese lugar. Amén. Gracias, pastora. Con base a lo que hemos estado hablando. Bien, entonces, si hay algunas preguntas, alguna inquietud, algún comentario. Doctor, lo que usted está diciendo es que esto puede ser el tema de tesis, ¿no? El desarrollo de plan estratégico a nuestras iglesias, ¿verdad? La adecuación de ese plan, desarrollarlo y aplicarlo a nuestras iglesias, ¿entiendo esto? Sí, podría ser un plan de tesis de cuestión de que, porque el doctor Vinicio, pues yo entiendo que les ha dado a ustedes también unos temas para desarrollarlos, pero bien podría ser también esto, quizá un plan de tesis, sería cuestión de que lo coordinen con él, también, o si no, simplemente es una herramienta porque es necesaria, ustedes la necesitan, la deben tener en su iglesia. O sea, digo que yo estoy en toda la disposición. Para mí será una alegría poder compartir con ustedes esto y poderlos acompañar en este proceso de la elaboración de su plan estratégico y también, sobre todo, en la formación de equipos y conducción de equipos, ¿sí? Entonces, vamos a terminar orando. Pastor, ya que usted está aquí, Pastor Cubilla, ¿sí, Cubilla? Sí. Bien, diríganos a la oración final, Pastor. Amén. Dios, en este momento venimos ante ti dándote las gracias por este tiempo que hemos tenido. Te damos gracias por el diálogo que hemos tenido a través de la videoconferencia. Gracias por la sabiduría, por la destreza del hermano Johnny. Dios, que tu gracia sea sobre él y permítenos que cada uno de nosotros tengamos ese espíritu enseñable, Padre mío, y el deseo de aprender para practicar y hacer la obra que tú nos has encomendado, Dios. Padre, gracias por cada uno de nuestros compañeros. Pedimos la bendición de lo alto. Gracias, Dios. Amén. Amén. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y sus oraciones. Gracias, pastor. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Amén.